Hola, hola, bienvenidos a la lección número 1. Hoy hablaremos sobre las derivadas, algunas definiciones y veremos entonces una pequeña introducción de esto. Mi nombre es Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección es comprender la transición de los límites o el concepto de límites al concepto de las derivadas. Vemos que está muy interrelacionado. Introducción a las derivadas. Muchos problemas importantes del cálculo dependen de la determinación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto específico de su gráfica. Y esa básicamente es la introducción al concepto de las derivadas. La definición de la derivada de una función sencillamente se da cuando la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. La derivada de la función f es aquella tal que su valor en su número x del dominio f está dado por f' es igual al límite cuando f de x más un delta de x muy pequeñito menos f de x sobre ese delta de x, donde el delta de x es muy pequeñito y tiene un valor muy cercano a 0. Entonces sencillamente vemos que la derivada a una función en un punto no es más que la pendiente. Entonces recordemos que la pendiente es igual a y menos y0 sobre x menos x0. Y sencillamente cuando yo tengo una función, al derivarla, lo que estoy hallando es la pendiente, lo cual se puede expresar de cualquiera de estas formas. F' de y sobre dx, derivada de f de x en función de dx o derivada de f de x. Veamos algunos ejemplos. Me piden determinar la derivada de f si f de x es igual a 3 sobre x. Entonces sencillamente tenemos nuestra fórmula f', el límite cuando delta de x tiende a 0 de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Sencillamente reemplazamos x como 3 sobre x más delta de x menos 3 sobre x delta de x. Resolviendo la operación, cancelando términos, sencillamente llegamos a la parte final donde me dicen que delta de x tiende a 0, reemplazamos delta de x por 0, tenemos x por x, x al cuadrado. No olvidar el signo menos. Y sencillamente tenemos que la derivada es menos 3 sobre x al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Me dicen que determine la derivada de f de x si f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Sencillamente reemplazamos en nuestra fórmula. Entonces x más delta de x menos raíz de x sobre delta de x. Entonces multiplicamos por la conjugada. Recordemos la parte algebraica donde hablábamos de radicales. Importantísimo la parte o el estudio de los radicales, que es un concepto netamente algebraico de nuestra álgebra. Sencillamente multiplicamos por la conjugada, que es sencillamente el mismo numerador, pero cambiando el signo. Entonces, al multiplicar, hacer las multiplicaciones pertinentes, el primero por el primero desaparecería la raíz, el primero por el valor negativo, y de manera similar, el primero por el segundo, se simplificarían los términos y me queda sencillamente el término delta de x. Y en el denominador, delta de x, multiplicando los denominadores, se cancelarían y sencillamente me quedaría que delta de x, reemplazándolo por 0, raíz de x más raíz de x, 2 veces la raíz de x. Y la respuesta 1 sobre 2 por raíz de x. La diferencialidad es la obtención de f' a partir de una función llamada f. Una función o una f es derivable en un intervalo abierto si es diferenciable en cada número del intervalo. Ejemplo, la siguiente función será diferenciable, f de x es igual a x elevado a la 1/3. Sencillamente, entonces vamos a reemplazar en esta formulita que me permite deducir si es o no diferenciable. F de x menos f de x sub 1, x menos x sub 1. F' entonces sencillamente me dice que f de x menos f sub 0, cuando x tiende a 0, de x menos 0. Sencillamente, al reemplazar, vemos que f de x es igual a x elevado a la 1/3 menos 0 sobre x. Sencillamente entonces tendremos x a la 1/3 sobre x. Este número que está en el denominador al subir sería 1/3 menos 1.
haríamos la operación 1/3 menos 1, sencillamente me dará x a la menos 2/3. Y luego tendría que llevarlo nuevamente al denominador para que el 2/3 se vuelva positivo y efectivamente tendríamos f' de x, cuando el límite de x tiende a 0, delta de x, 1 sobre x a la 2/3. Por lo tanto, este límite no existe. F no es diferenciable en 0. Ejemplo. Determinar si la función f de x es diferenciable en x igual a 10. Tenemos una función compuesta, una función conformada por dos funciones para valores entre 0 y 10 y para valores mayores de 10. Entre 0 y 10 y para valores mayores de 10. Sencillamente analizamos la diferenciabilidad para los valores de 10, y acercándome por la izquierda y acercándome por la derecha del 10. Sencillamente reemplazar, vemos que cuando me acerco para valores de 10, acercándome desde la izquierda, desde esta región, mi respuesta sería 2. Y cuando me acerco desde la derecha para valores de 10, al reemplazar en la función, mi respuesta sería 1,4. Entonces, sencillamente, revisamos, reemplazamos 2x menos 20, x menos 10, factorizamos el 2, simplificamos, la respuesta de este lado efectivamente es 2, reemplazamos 1.4x más 6 menos 20, despejando, sencillamente tenemos una factorización nuevamente, 1.4 que multiplica x menos 10, donde x menos 10 y x menos 10 se cancelan y me quedaría 1.4. Señores, espero esta lección haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden realizar las actividades de aprendizaje. Nos vemos en la próxima lección.